Estás a punto de descubrir una historia de amor, dolor y nuevos comienzos que va a mover tus emociones. Imagina pasar años buscando respuestas, solo para descubrir, en el momento más improbable, que tu amada, que pensabas que había desaparecido, por elección propia, estaba en las calles mendigando con 2 niños pequeños a su lado. Un reencuentro inesperado que, en lugar de traer alivio, revela un mundo de manipulación, chantaje y secretos devastadores. Y lo peor, la implicación de personas que deberían ser de confianza. Tu propia familia. La verdad que se oculta detrás de esta desaparición va a desafiar todo lo que creías que era cierto. Este no es solo un drama sobre la pérdida y el reencuentro, sino sobre lo que puede suceder cuando la confianza es rota, la emoción de descubrir quién realmente está detrás de todo y las consecuencias de ello te dejarán sin palabras. Y, lo más impresionante de todo es que, a lo largo de este viaje, verás la fuerza del perdón, el poder de los nuevos comienzos y el amor que, incluso después de tanto tiempo, aún puede curar las heridas más profundas. No te pierdas el final de esta historia, que va a calentar tu corazón y te mostrará cómo la vida, a pesar de sus dificultades, siempre ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un detalle de esta trama llena de sorpresas. Querrás seguir cada giro de esta jornada. Era una mañana tranquila, como cualquier otra, cuando Lucas Almeida, regresando de una reunión de negocios, se detuvo en el semáforo en rojo. Sus pensamientos estaban lejos, absortos en el mundo corporativo que lo consumía, hasta que sus ojos se fijaron en una figura a lo lejos. Una mujer con ropa sucia y una mirada perdida sostenía de la mano a 2 niñas. Lo que más llamó su atención, sin embargo, fue su rostro. Era Sofía, su esposa, que había desaparecido de su vida sin explicación 7 años atrás. Una ola de emociones lo invadió: sorpresa, shock y, por último, incertidumbre. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había llegado allí, a las calles, con 2 niños? Las preguntas no dejaban de surgir. Lucas quedó paralizado por un momento. No podía creer lo que veía. Su mente intentaba procesar, intentando juntar las piezas de un rompecabezas roto. Cuando finalmente pudo salir del trance, el semáforo se puso verde y, sin pensarlo mucho, estacionó el coche en la acera y se acercó a ellas. La sonrisa de Sofía, aunque cansada, era familiar, pero había una tristeza que nunca había visto antes. ¿Qué había pasado? El dolor de un reencuentro inesperado y doloroso apretó su corazón. No sabía si ella lo reconocería, pero al acercarse, ella lo miró a los ojos y por un breve momento vio en ella el reflejo del amor que un día compartieron. Las niñas gemelas miraron curiosas pero sin reacción alguna. Eran demasiado pequeñas para comprender la gravedad de la situación, pero las similitudes físicas entre ellas y Lucas eran innegables. La verdad estaba allí, frente a él. Esas niñas podrían ser suyas. El silencio flotaba en el aire, y la tensión solo aumentaba. Lucas, con la voz entrecortada, hizo la única pregunta que podía articular en ese momento. ¿Qué pasó, Sofía? Las palabras parecían no salir de su garganta, como si temiera escuchar la respuesta. Y ella, con una mirada que mezclaba dolor y vacilación, simplemente movió la cabeza, como si el propio recuerdo fuera una carga demasiado pesada para soportar. La revelación de que Sofía estaba viviendo en las calles con sus hijas fue solo el comienzo de un viaje que Lucas jamás imaginó. Necesitaba entender todo, cada detalle de lo que la había llevado hasta allí. Sabía que no era solo una historia de abandono. Algo mucho mayor estaba en juego, y lo que más lo inquietaba era no entender cómo ella había desaparecido sin dejar rastro. En el fondo, sentía que las respuestas estaban mucho más cerca de lo que imaginaba, pero eran difíciles de alcanzar. La emoción estaba al máximo,
pero sabía que debía actuar. El reencuentro fue solo el primer paso en una caminata llena de misterios y desafíos. Lucas estaba decidido a descubrir qué había ocurrido realmente con Sofía. Lucas no podía sacar a Sofía y sus hijas de su cabeza. El reencuentro, aunque sorprendente, también despertó en su corazón una sensación de urgencia. Necesitaba entender lo que había pasado durante esos 7 años de ausencia. ¿Por qué Sofía desapareció sin dejar rastro? ¿Qué la había llevado a una vida tan difícil en las calles? No podía aceptar que ella estuviera en esa situación sin una explicación más clara, y aún más. Quería saber quién estaba detrás de todo eso. La búsqueda de respuestas comenzó a tomar forma de manera obsesiva, y Lucas comenzó a investigar todo lo que pudiera aclarar el misterio. No te pierdas el final de esta historia que va a calentar tu corazón y te mostrará cómo la vida, a pesar de sus dificultades, siempre ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un detalle de esta trama llena de sorpresas. Querrás seguir cada giro de esta jornada. Al empezar a investigar la vida de Sofía, Lucas descubrió detalles alarmantes. Supo que ella, a diferencia de lo que imaginaba, no había desaparecido simplemente por voluntad propia. Sofía se vio obligada a tomar decisiones desesperadas, movidas por la necesidad de proteger a sus hijas y a sí misma. La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. Se vio obligada a dejarlo todo atrás y vivir en las calles, no porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Las amenazas eran reales, y la presión que sufrió fue monstruosa. ¿Cómo pudo él no haberse dado cuenta antes? La sorpresa y el dolor eran evidentes en cada descubrimiento. Lo que Lucas aún no imaginaba era que el origen de las amenazas estaba mucho más cerca de lo que creía. Al investigar más a fondo, descubrió que la propia familia de Sofía estaba involucrada en su desaparición. Rosa, su madre, y Claudio, su tío, estaban directamente ligados a los eventos que la llevaron a esa situación. La revelación lo dejó atónito. ¿Cómo era posible que personas tan cercanas a Sofía hubieran sido capaces de traicionarla de esa forma? No entendía cómo la manipulación y las amenazas podían haber venido de quienes ella más amaba. Era difícil de comprender, pero Lucas sabía que esto explicaba en parte el sufrimiento de Sofía durante todos esos años. Siguió rastros financieros y testimonios que lo llevaron a desvelar un plan aún más sombrío. Rosa y Claudio habían orquestado un esquema de manipulación y chantaje que obligó a Sofía a desaparecer para proteger a su familia. Estaban involucrados en transacciones sospechosas y usaron la vida de Sofía como moneda de cambio. Ahora, Lucas tenía las pruebas en sus manos y no sabía cómo manejar la ira que sentía. Después de todo, ¿qué podría ser más devastador que saber que aquellos que debían ser los pilares de una familia eran, en realidad, los arquitectos de su destrucción? El pensamiento de que Sofía había sido llevada a esa situación por su propia carne y sangre era casi insoportable. Ahora, con las pruebas en sus manos, Lucas se encontraba ante un dilema. ¿Cómo ayudar a Sofía a superar todo esto? ¿Cómo dar un paso hacia la curación y el perdón cuando su propia familia había sido responsable de todo lo que ella había sufrido? Y aún más, ¿cómo lidiar con el impacto que esta revelación tendría en las hijas de Sofía, que también estaban siendo afectadas por esta maraña de mentiras y traiciones? Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de sorpresas y momentos de emoción, pero estaba decidido a encontrar una manera de sanar las heridas abiertas durante tanto tiempo. El viaje recién comenzaba, y Lucas no iba a rendirse hasta entender completamente lo que había sucedido. Después de semanas de búsquedas incansables y encuentros con personas que tal vez sabían algo, Lucas finalmente encontró a Sofía. No fue en un lugar sofisticado, ni siquiera en un espacio familiar, sino en un refugio simple y modesto, donde ella trataba de reconstruir su vida. Estaba allí, pero no de la manera en que él lo imaginaba.
Sofía parecía diferente. Las huellas del dolor y el sufrimiento estaban estampadas en su rostro, y la visión de su mirada distante hizo que Lucas sintiera una aguda sensación de impotencia. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que las palabras eran solo palabras. Nada parecía ser suficiente ante todo lo que ella había vivido. Sofía estaba allí, pero no era la misma mujer que él recordaba. Su sonrisa parecía tímida, como si ya no supiera lo que era confiar en las personas. Ella había sido marcada por tanto sufrimiento, y hasta la mirada de Lucas, llena de cariño y desesperación, no parecía ser capaz de romper el muro que ella había levantado alrededor de sí misma. Sabía que él era el hombre que un día había amado, pero las experiencias en las calles, las pérdidas y las desilusiones le habían robado la confianza que tenía en las personas. ¿Cómo volver a confiar cuando el mundo parecía haberle dado la espalda? Lucas, aún atónito por la revelación de todo lo que Sofía había enfrentado, intentó acercarse con suavidad. Sabía que ella llevaba cicatrices profundas, pero su deseo de ayudarla era más grande que cualquier obstáculo que se presentara. «Puedo ayudarte, Sofía. Ya no tienes que pasar por esto sola», dijo, con la voz temblorosa de emoción, pero ella se mantuvo distante. Sus manos estaban cerradas y sus ojos evitaban los de él. No podía creer que alguien realmente la ayudaría. Después de todo, ¿quién la había ayudado durante todos esos años de abandono y dolor? Nadie. Estaba desconfiada de todo y de todos. No te pierdas el final de esta historia que va a calentar tu corazón y te mostrará cómo la vida, a pesar de sus dificultades, siempre ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un detalle de esta trama llena de sorpresas. Querrás seguir cada giro de esta jornada. Ella lo miró, y Lucas vio allí, más que nunca, el peso de la historia no contada. El miedo y la inseguridad la impedían aceptar la ayuda que él le ofrecía. Sofía estaba tan acostumbrada a luchar sola, a protegerse, que aceptar ayuda le parecía más una debilidad que una solución. ¿Cómo pedir ayuda cuando el dolor es tan grande, cuando las heridas no cicatrizan? ¿Cómo permitir que alguien entre nuevamente en su corazón después de tantas pérdidas y traiciones? Estas preguntas resonaban en su mente, y ni siquiera la mirada de Lucas, llena de esperanza, era suficiente para hacerla creer que, ahora, ella podría ser salvada. Lucas sabía que necesitaba tener paciencia. El miedo estaba arraigado en ella, y la única manera de conquistarlo sería darle el tiempo y el espacio para que se sintiera segura nuevamente. No podía forzar a Sofía a aceptar lo que no estaba lista para aceptar. La ayuda que quería ofrecer no podía ser impuesta. Necesitaba entender que el proceso de sanación sería largo y que las barreras emocionales que ella había construido para protegerse eran fuertes. Pero, por dentro, él no se rendía. Sentía que, si tenía paciencia y suficiente amor, podría ayudarla a dar los primeros pasos hacia una vida nueva. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que el mayor desafío no era ayudar a Sofía materialmente, sino ayudarla a superar los fantasmas que la acompañaban. Comprendió que la ayuda que más necesitaba era emocional y psicológica. Solo cuando ella comenzara a creer nuevamente en sí misma y en las posibilidades de un futuro mejor, sería cuando podría dar el primer paso hacia la curación. La emoción, de ver a Sofía resistirse a esto, de sentir su dolor, era para Lucas el reflejo de lo que más temía, el miedo de no ser suficiente. Pero él estaba dispuesto a luchar, y poco a poco sabía que ella comenzaría a confiar nuevamente. El viaje hacia la recuperación recién comenzaba. Fue en una noche silenciosa, después de algunas semanas de intentos de acercarse, que Sofía, finalmente, cedió. Estaba en un momento de vulnerabilidad, sentada en el sofá del pequeño refugio donde se encontraba, cuando, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Lucas, sentado a su lado,
Observaba con atención, sabiendo que ese era el momento que tanto había esperado, pero temiendo al mismo tiempo el peso de las palabras que ella estaba a punto de decir. No imaginaba la profundidad de la historia que ella guardaba, y cuando comenzó, su voz temblaba, pero las palabras que salían eran claras, cortantes como cuchillas. No desaparecí porque quise, comenzó Sofía, sus manos apretando nerviosamente la taza de té que tenía en sus manos. Me obligaron. Rosa y Claudio me forzaron. No tenía elección, amenazaron mi vida y la de las niñas. Querían que desapareciera para esconder algo mucho más grande, algo que involucraba mucho más de lo que podría imaginar. Pausó, como si las palabras fueran difíciles de tragar. Lucas, que escuchaba todo con el corazón acelerado, sintió una mezcla de incredulidad y angustia. ¿Cómo alguien tan cercano podría haber hecho esto con ella? ¿Cómo su propia madre y su tío estaban involucrados en algo tan sucio? No te pierdas el final de esta historia, que va a calentar tu corazón y te mostrará cómo la vida, a pesar de sus dificultades, siempre ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un detalle de esta trama, llena de sorpresas. Querrás seguir cada giro de esta jornada. Sofía continuó, su voz más firme ahora. Estaban involucrados en una conspiración. Usaron todo a su favor. Tenía que desaparecer, o lo que querían para mí y para las niñas sucedería. Estaban manipulando una gran cantidad de dinero, y yo era la pieza clave para que el esquema continuara. Yo tenía miedo, Lucas. No sabía qué hacer. Lucas se quedó en silencio, digiriendo lo que acababa de escuchar. Nunca imaginó que la mujer que amaba hubiera estado en una situación tan desesperada. Las amenazas, la manipulación, todo parecía tan distante de la realidad que él imaginaba. ¿Cómo fue engañada de esta manera? ¿Cómo Rosa y Claudio pudieron ser tan crueles? Cuando Sofía habló sobre el chantaje financiero, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella explicó que sus propios familiares habían creado un escenario en el que ella tendría que desaparecer para que el esquema no fuera descubierto. Manipulaban los números, falsificaban documentos y todo era un juego sucio, explicó Sofía. Yo fui la carta que necesitaban para mantener la farsa, y para protegerte a ti, para proteger a nuestras hijas, no tenía elección. Las palabras de Sofía martillaban en la mente de Lucas. Lo que escuchó fue una verdad difícil de aceptar. La mujer que amaba, que pensó que simplemente había abandonado su vida, en realidad había sido obligada a desaparecer. Sintió una mezcla de ira y compasión, pero sabía que, en ese momento, lo más importante era entender todo lo que había sucedido. La revelación lo dejó más determinado que nunca a luchar por Sofía y sus hijas. Necesitaba encontrar una manera de exponer a Rosa y Claudio, descubrir los detalles del esquema y asegurarse de que todo fuera esclarecido. Pero también sabía que la verdadera curación de Sofía pasaba por esto. Ella necesitaba liberar ese dolor, esa culpa y ese miedo. La verdad estaba ahí, cruda y dolorosa. Pero también habría un camino hacia la justicia y, quién sabe, hacia un nuevo comienzo. Lucas tocó la mano de Sofía, su expresión firme y serena. Ahora, vamos a conseguir resolver esto, Sofía. Ya no estamos más solos. Juntos vamos a enfrentar esta conspiración y sacar la verdad a la luz. Ya no tienes que cargar con este peso. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, un brillo de esperanza apareció en su mirada. Tal vez, solo tal vez, ella podría finalmente empezar a reconstruir su vida y creer nuevamente que el futuro podría ser diferente. Pero para eso, aún quedaba un último paso por cumplir: descubrir la verdadera extensión del plan de Rosa y Claudio, y cómo ella y sus hijas estaban involucradas en esta red de engaños. Con la verdad ahora revelada, Lucas sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Las palabras de Sofía sobre el chantaje,
la manipulación y la participación de su madre y su tío en un esquema financiero criminal lo dejaron en alerta. Necesitaba actuar rápidamente, antes de que los daños causados por la conspiración de Rosa y Claudio se volvieran irreparables. Para ello, reunió a los aliados que sabía que podrían ayudarlo. Gustavo, un abogado experimentado, y Jonas, su viejo amigo y especialista en investigaciones financieras. Juntos formaron un equipo imbatible, determinado a desenmascarar a los responsables y traer justicia para Sofía y sus hijas. No te pierdas el final de esta historia que va a calentar tu corazón y te mostrará cómo la vida, a pesar de sus dificultades, siempre ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un detalle de esta trama llena de sorpresas. Querrás seguir cada giro de esta jornada. El primer paso fue examinar los registros financieros de Rosa y Claudio. Lucas sabía que, por más delicada que fuera la situación, cada transacción, cada movimiento financiero sospechoso, podría ser la clave para entender el verdadero alcance del fraude. Gustavo, con su mirada atenta a los detalles, revisó las cuentas bancarias y las inversiones de ambos, mientras Jonas analizaba contratos y documentos que a primera vista parecían inofensivos, pero que, en realidad, estaban llenos de pistas ocultas. A cada paso que daban, las capas del plan fraudulento se desvelaban, y Lucas se encontraba cada vez más atrapado en una red de mentiras que trascendía los límites de la familia. En una de las investigaciones, Jonas descubrió algo particularmente alarmante: una serie de transacciones sospechosas que indicaban un gran desvío de dinero a través de empresas ficticias. Esas empresas, que estaban vinculadas a Rosa y Claudio, se usaban como fachada para mover grandes sumas de dinero. Lo más impactante, sin embargo, fue descubrir que Sofía había sido la garante de esas empresas. Su nombre estaba involucrado en contratos falsificados y documentos de préstamos, y ella, sin saberlo, había sido la pieza clave que permitió que el esquema prosperara. Al darse cuenta de la magnitud de la manipulación, Lucas se sintió aún más impulsado a exponer a Rosa y Claudio de una vez por todas. Pero lo que más lo sorprendió fue el hecho de que este plan no involucraba solo dinero. Al hacer un análisis más profundo, se dieron cuenta de que el objetivo de Rosa y Claudio iba mucho más allá del enriquecimiento. El verdadero propósito del fraude era destruir la vida de Sofía y sus hijas, dejándolas vulnerables y sin recursos. La intención era alejarlas de Lucas y mantener a la familia bajo control, para que pudieran manipularlos a su antojo. Descubrir esto fue un choque para Lucas. Nunca imaginó que la conspiración fuera tan bien elaborada y que los propios miembros de su familia estuvieran tan dispuestos a destruir todo lo que él y Sofía habían construido. Con cada nuevo descubrimiento, Lucas sentía el peso de la responsabilidad crecer sobre sus hombros. Ahora ya no se trataba solo de proteger a Sofía y sus hijas, sino también de garantizar que Rosa y Claudio enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Habían creado un plan tan meticuloso que, si no eran desenmascarados, podrían destruir vidas enteras. Lucas sabía que la investigación apenas comenzaba, y la lucha por la verdad sería ardua. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Con la ayuda de Gustavo y Jonas, finalmente sentía que estaba a un paso de desvelar toda la conspiración. Mientras tanto, Sofía, a pesar de todo el dolor y miedo que aún llevaba dentro, comenzaba a ver un rayo de esperanza en el horizonte. Sabía que la lucha de Lucas por la justicia no sería fácil, pero también sabía que, con él a su lado, nada sería imposible. El camino por delante estaba lleno de obstáculos, pero la determinación de Lucas y el apoyo de sus amigos la motivaban a continuar, a creer que, finalmente, tendría una oportunidad de comenzar de nuevo su vida sin las ataduras del pasado. No te pierdas el final de esta historia, que va a calentar tu corazón y te mostrará cómo la vida, a pesar de sus dificultades,
siempre ofrece una oportunidad para comenzar de nuevo. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ni un detalle de esta trama llena de sorpresas. Querrás seguir cada giro de esta jornada. El enfrentamiento estaba marcado. Lucas sabía que ese momento no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Reunió las pruebas, las transacciones financieras, los contratos fraudulentos, las evidencias de que Sofía había sido manipulada todo el tiempo. Junto a Gustavo y Jonas, estaba listo para confrontar a Rosa y Claudio con la verdad, con todo lo que habían ocultado durante tanto tiempo. El plan era sencillo: exponerlos de una vez por todas, hacerlos reconocer la manipulación y, sobre todo, asegurarse de que se hiciera justicia. Lucas sabía que ya no podía seguir viviendo con ese peso de secreto entre ellos. Era hora de liberar a Sofía y sus hijas de la mentira que los envolvía. Al entrar en la sala, el ambiente era tenso. Rosa, con su expresión fría y calculadora, estaba sentada a la mesa, mientras Claudio, siempre tratando de mantener la postura de autoridad, miraba a Lucas con una expresión arrogante. Nunca imaginó que su sobrino fuera capaz de descubrir lo que realmente había sucedido, y su confianza en su propia impunidad parecía inquebrantable. Pero Lucas no estaba allí para negociar. Estaba allí para exponer toda la mentira que habían creado alrededor de Sofía, y sabía que, al hacer esto, no habría más forma de esconderse. Puso las evidencias sobre la mesa, sin ceremonias, y los miró directamente a los ojos. «Ustedes piensan que pueden controlar todo, ¿verdad?», dijo Lucas con la voz firme y cargada de emoción. «Pero ahora es el momento de enfrentar la realidad. Tengo todo lo que necesito para mostrar lo que hicieron con Sofía, lo que hicieron con nuestra familia». Rosa y Claudio intercambiaron miradas rápidas, tratando de mantener la fachada, pero Lucas podía ver la tensión en sus expresiones. Las palabras de Lucas comenzaron a alcanzar sus objetivos. Los desafiaba, y cada documento sobre la mesa era una bomba a punto de explotar. Manipularon todo: Sofía, el dinero, la confianza, y ahora tendrán que pagar por ello. Rosa, siempre la controladora, fue la primera en reaccionar. Intentó mantenerse tranquila, pero el nerviosismo era evidente en sus ojos. «No entiendes, Lucas. Esto era para proteger a la familia. Estaba haciendo lo mejor para todos nosotros», dijo, tratando de justificar sus acciones, pero sus palabras sonaban vacías. Sabía que ya no había manera de escapar de la verdad. Claudio, por su parte, intentó desviar la mirada, como si el peso de las acusaciones fuera demasiado para soportar. En el fondo sabía que estaba perdido. Todo lo que habían hecho, todas las manipulaciones, ahora estaban siendo expuestas a la luz. Ya no había forma de esconderse. «¿Proteger a la familia?», replicó Lucas con una sonrisa irónica. «Eso no es proteger. Eso es destruir la vida de quienes más amamos para satisfacer los propios intereses». Se acercó a la mesa con una mirada desafiante. «Usaron a Sofía, usaron a nuestras hijas, y ahora todo está listo para ser expuesto. No hay vuelta atrás». La tensión en el aire era palpable. Rosa y Claudio intentaron resistirse, pero las pruebas eran claras e irrefutables. Lucas sabía que no importaba cuánto intentaran negar, la verdad ya estaba fuera de su alcance. Finalmente, Lucas dejó claro que llevaría las pruebas a las autoridades. Ya no había espacio para perdón o negociaciones. Tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La decisión estaba tomada, y él no miró atrás. «No tengo nada más que discutir con ustedes. Ahora es hora de actuar». Las palabras de Lucas fueron un golpe final que derrumbó el muro de mentiras que Rosa y Claudio habían construido. Su juego había terminado. Lo que parecía impensable, finalmente, sucedió. Claudio, el hombre que durante tanto tiempo creyó ser intocable, fue arrestado. El arresto no fue un evento aislado, sino el punto culminante de una serie de investigaciones meticulosas que expusieron su corrupción y sus manipulaciones. La idea de que sería confrontado con la verdad
parecía una justicia tardía para Lucas, pero él sabía que era necesario para que la familia de Sofía finalmente pudiera respirar en paz. La lucha por la verdad no había sido fácil, pero ahora Claudio estaba tras las rejas, y la sensación de victoria, aunque amarga, finalmente se hizo presente. Pero, al mismo tiempo en que Lucas sentía un alivio por la prisión de Claudio, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Rosa, la mujer que siempre había sido el pilar de la familia, estaba ahora en el centro de las investigaciones. Lo que parecía ser una historia de manipulación de Claudio, pronto reveló ser una trama mucho más compleja, en la que Rosa desempeñaba un papel fundamental. Las pruebas que Lucas y sus aliados habían reunido eran claras e indicaban que Rosa no solo sabía de las acciones de Claudio, sino que también participaba activamente en ellas. La manipulación financiera, el chantaje e incluso las amenazas que Sofía había enfrentado, todo llevaba hasta ella. Ahora, las autoridades comenzaban a examinar las pruebas de Rosa con más atención. Su implicación en esquemas financieros fraudulentos estaba siendo cuidadosamente analizada, y su participación en los crímenes de Claudio ya no podía ser ignorada. Los documentos, los contratos y las transacciones financieras dejaron claro que ella había sido una cómplice fundamental en todo lo que había sucedido. Las acusaciones contra ella comenzaron a crecer a medida que surgían más informaciones, y el peso de la verdad hacía que ella, antes tan firme y segura, empezara a vacilar. La prisión de Claudio fue, sin duda, un alivio para todos, pero la investigación sobre Rosa revelaba un panorama aún más sombrío. Lo que se creía una simple traición familiar, ahora tomaba proporciones mucho mayores. Lucas, con el apoyo de Gustavo y Jonas, seguía de cerca cada nueva revelación, sabiendo que, mientras Rosa no fuera completamente responsabilizada, el ciclo de dolor que su familia había sufrido nunca sería realmente cerrado. Sin embargo, sentía que cada paso dado hacia la verdad era una victoria, y finalmente se estaba haciendo justicia. Con Claudio arrestado y Rosa siendo investigada con rigor, Sofía sintió un peso comenzar a aliviarse de sus hombros. Con cada nueva acusación contra su madre, ella sabía que su dolor, aunque nunca fuera borrado, comenzaba a ser reconocido. Las mentiras de Rosa y Claudio estaban siendo desenmascaradas, y la vida de Sofía y sus hijas, que siempre estuvo marcada por traiciones y manipulaciones, ahora comenzaba a encontrar una luz al final del túnel. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que todas las heridas se cerraran, y el perdón, tanto para los demás como para ella misma, se hiciera posible. Con las sombras del pasado finalmente comenzando a disiparse, Lucas y Sofía miraban al futuro con un nuevo optimismo. Las cicatrices del dolor y el sufrimiento seguían presentes, pero había una sensación de renovación en el aire. Sofía, que antes veía la vida como una secuencia interminable de obstáculos, ahora se encontraba frente a nuevas posibilidades. Sabía que aún quedaba mucho por sanar, pero con el apoyo incondicional de Lucas, sentía que podría comenzar de nuevo. La decisión de hacer un curso de diseño gráfico fue un paso significativo. Era una elección de autodeterminación, una forma de volver a creer en sí misma y en su potencial. Mientras Sofía comenzaba su viaje académico, sus hijas también se adaptaban a una nueva realidad. El ambiente escolar para ellas era totalmente diferente. Ellas, que antes vivían con el miedo constante de la calle, ahora podían estudiar con el corazón tranquilo. Las niñas comenzaron a hacer nuevos amigos, a aprender sin las angustias que marcaron sus primeros años de vida. Claro, la adaptación no fue fácil, pero con la orientación de Sofía y el apoyo de Lucas, comenzaron a florecer. Era como si el mundo se estuviera abriendo para ellas, de una manera que jamás habían experimentado. El proceso de adaptación fue gradual,
pero esencial para que la familia encontrara la seguridad que tanto anhelaba. Lucas, más que nunca, estaba comprometido a garantizar que la nueva vida de su familia fuera estable y segura. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que no habría otro final posible que no fuera la felicidad. Se dedicaba a apoyar a Sofía en cada paso de su jornada académica, motivándola siempre a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. También estaba presente para las niñas, ayudándolas a lidiar con los cambios y a construir un nuevo sentido de pertenencia. Con el tiempo, la confianza de ellos en la nueva vida fue creciendo y las dificultades del pasado empezaron a parecer más distantes. Era impresionante cómo, con el tiempo, todo empezó a encajar. El ambiente en casa ahora estaba más ligero. La casa, antes llena de incertidumbres y tensiones, ahora parecía un lugar seguro, un verdadero hogar. Las noches, antes silenciosas y llenas de miedo, ahora se llenaban de risas y conversaciones. Aunque todavía existía el peso de lo que habían pasado, la sensación de estabilidad se estaba convirtiendo en una realidad tangible para Sofía y sus hijas. Estaban construyendo algo nuevo, algo que parecía más sólido, más genuino. Ese nuevo capítulo de sus vidas apenas comenzaba, pero ya parecía ser la base para un futuro más prometedor. La transformación no fue solo externa, sino también interna. Sofía, al comenzar su curso de diseño gráfico, descubrió un nuevo amor por crear y expresarse a través del arte. Las niñas, por su parte, encontraron nuevas pasiones e intereses. Lucas, siempre presente, era la roca que sostenía todo, con su firme creencia en el poder de empezar de nuevo. Con el tiempo, la sensación de que todo podría ser reconstruido, por más doloroso que fuera el pasado, se fortaleció. Sofía y sus hijas comenzaron a creer nuevamente en el amor, el perdón y, sobre todo, en la capacidad de superación. El nuevo comienzo estaba en marcha, y cada paso dado era una victoria conquistada. El tiempo había pasado, y el vínculo entre Lucas y Sofía se había vuelto más fuerte que nunca. Ya no eran solo marido y mujer, sino cómplices en la reconstrucción de sus vidas. Todo lo que vivieron, los desafíos, las superaciones, ahora formaban parte de quienes eran y de la historia que estaban construyendo juntos. Con el apoyo mutuo, se dieron cuenta de que estaban listos para dar un paso mayor. El deseo de transformar el dolor en algo positivo y significativo fue lo que los llevó a una idea que pronto tomaría forma. El lanzamiento de un proyecto para ayudar a otras mujeres que, al igual que Sofía, habían sufrido abusos, manipulación y opresión. Querían darles a estas mujeres la oportunidad de empezar de nuevo, tal como lo hicieron ellos. El nombre del proyecto, Reinicios, nació desde un lugar profundo en el corazón de ambos. Era la representación de todo lo que habían logrado, juntos, la superación de las adversidades, la búsqueda de un nuevo comienzo y la certeza de que siempre hay una segunda oportunidad, no importa lo difícil que haya sido el pasado. El centro comunitario que planeaban lanzar sería un refugio para mujeres vulnerables, un espacio donde podrían encontrar apoyo psicológico, orientación profesional y, sobre todo, la seguridad de que, como Sofía, podrían reescribir sus historias y volver a creer en sí mismas. Para Lucas, la idea de ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares a las de Sofía era una forma de darle propósito a su propia vida. Sabía que, aunque su historia hubiera tenido un final feliz, muchas mujeres y familias seguían enfrentando los mismos desafíos. La fundación del centro comunitario era la forma de devolverle a la vida, ofreciendo a otras mujeres una oportunidad para levantarse. Para Sofía, este proyecto era una oportunidad para dar a su propia experiencia un significado mayor. Sabía lo difícil que era volver a confiar, salir de un ciclo de abuso y encontrar el coraje para empezar de nuevo.
Por eso, quería crear un lugar donde estas mujeres pudieran sentirse seguras, donde pudieran encontrar no solo ayuda, sino también un espacio para soñar nuevamente. Juntos, Lucas y Sofía comenzaron a hacer planes para reinicios. Querían que el centro fuera más que solo un lugar de acogida, sino también un punto de transformación, donde las mujeres en situación de vulnerabilidad tuvieran la oportunidad de aprender nuevas habilidades, mejorar sus condiciones de vida y sobre todo sentirse apoyadas por la comunidad. Lucas sabía que el camino para crear algo así no sería fácil. Había muchos detalles que resolver, desde la financiación hasta la creación de una red de profesionales que pudieran realmente ayudar a estas mujeres. Pero estaba decidido. Estaban más unidos que nunca y sabían que estaban en el camino correcto. El lanzamiento de Reinicios comenzó a tomar forma, con la ayuda de algunos inversionistas solidarios y profesionales que creían en la causa. Sofía, con su nueva carrera en diseño gráfico, se encargó de la identidad visual del centro, mientras que Lucas coordinaba la parte administrativa y financiera. Era un trabajo arduo, pero estaban apasionados por lo que estaban construyendo. La idea de ayudar a otras mujeres a encontrar un nuevo comienzo los inspiraba todos los días. Más que nunca, sabían que el amor y la determinación podrían transformar no solo sus propias vidas, sino también la vida de tantas otras personas. Con la visión clara de lo que querían alcanzar, Lucas y Sofía comenzaron a planear los primeros pasos para la inauguración. Sabían que sería un largo viaje, pero el impacto que podrían causar en la vida de tantas mujeres sería incomparable. Su historia, que comenzó con dolor y superación, ahora sería la base para algo grandioso. El futuro se estaba dibujando ante ellos, y con amor, determinación y el apoyo de una comunidad fuerte, estaban listos para comenzar un nuevo capítulo. Un capítulo de esperanza, de transformación y, sobre todo, de nuevos comienzos. Ahora que has conocido esta historia de superación, pasión y misterio, es hora de reflexionar sobre el impacto que puede tener en tu vida. ¿Cómo manejarías una situación tan desgastante y emocionalmente intensa? ¿Cómo enfrentarías las traiciones dentro de tu propia familia y la necesidad de comenzar desde cero? No importa dónde estés ahora, lo importante es saber que, al igual que Sofía y Lucas, todos tienen la capacidad de levantarse. Tal vez la mayor lección que esta historia nos enseña es sobre el poder del perdón. Incluso cuando somos traicionados, cuando nuestra confianza se quiebra, el perdón puede ser la clave para liberarnos del peso del pasado y abrir puertas a nuevas posibilidades. ¿Y tú? ¿Qué has hecho para dar el próximo paso en tu vida? ¿Cuál es tu nuevo comienzo? Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y familiares y ayuda a difundir el mensaje de que siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos, que traerán más historias emocionantes como esta. Hasta la próxima. Parte inferior. Do formulario. Parte inferior do formulario. Parte inferior do formulario.